Sea bienvenido nuevamente a su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión quiero hablar sobre una frase también que usa mucho Andrés Manuel López Obrador, y esa frase también lo usó, creo, en sus campañas antes de estas elecciones. Es un sector de la población por las que él trabajó, también por las que él luchó, con las que él tal vez se identifica. Y esa frase es que él dice bienaventurados los pobres, y él como que usa mucho eso. Y como decía, fue un lema casi cuando anduvo en campaña antes de estas elecciones. Y es un grupo, es un sector de la población por las que él trata de ver, trata de ayudar. ¿Qué hay detrás? Lo que trato de ver, de hacer en estos videos es qué hay detrás, o lo que quiere decir eh, esa frase, el contexto. Andrés Manuel lo usa, digamos, literalmente. Él lo usa a ese grupo, a ese sector de la población. Pero esa frase o ese texto está en Mateo capítulo 5. Y ahí dice, o es el sermón, el capítulo se llama o tiene como título el sermón del monte, o se le conoce también como las bienaventuranzas. Y ahí es donde está este pasaje. Y hay otros pasajes, hay otros textos también que están en este mismo capítulo, y que Obrador también usa mucho. Pero, ¿qué es lo que dice ahí en Mateo capítulo 5 verso 3? Está en el verso 3 donde dice bienaventurados los pobres. Pero como decía Andrés Manuel, pues claro, él no es un pastor, no es un predicador, y no pretende tampoco dar un mensaje o predicar o enseñar lo que dice la Biblia, sino que él solamente usa esta frase. Pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el contexto en sí de este texto, de este pasaje, ya hablando bíblicamente? Cuando Jesús habla sobre bienaventurados, cuando Jesús dice bienaventurados, en otras traducciones, en otras versiones dice dichosos los pobres, o felices los pobres, también dice en otras versiones. Eh, pero, pues claro, Jesús aquí está, o aquí en la Biblia está el texto completo, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí es donde podemos ver nosotros el contexto, o a qué se refiere Jesús, o de qué es lo que la Biblia está diciendo. Cuando muchas veces, a la hora de interpretar la Biblia, algunos dicen de que se usa una frase que le conviene a uno. Como decía Andrés Manuel López Obrador, pues él no pretende predicar, o no pretende dar una enseñanza, sino que él simplemente usa la frase. Pero a veces eso puede confundir también. ¿Y qué es lo que hay detrás? O en este pasaje o en el texto vemos completo de que dice no está hablando literalmente, sino que aquí está hablando espiritualmente. Los que dice bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, lo que tal vez no tengan riquezas, pero tienen esa necesidad de Dios, buscan a Dios, tratan de encontrarse con Dios, o buscar la manera de satisfacerse con Dios. No es literalmente, o los pobres, aunque Jesús también se fijó hablando de los pobres en una ocasión. Jesús dijo de que a los pobres siempre lo van a tener con ustedes, pero pues yo no voy a estar siempre con ustedes físicamente, corporalmente. En espíritu pues Él está, pero físicamente Él anduvo con los discípulos, con los apóstoles, con los discípulos. Y Jesús les decía a los pobres, había pobres en ese tiempo. Y Jesús dijo, a los pobres lo van a tener todo el tiempo, ellos van a estar, pero yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. Yo físicamente no voy a estar siempre con ustedes. Y eso, el contexto, lo que hay detrás de esta frase que Andrés Manuel usa mucho es esto. Los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios. Hay otro pasaje también que también usa mucho López Obrador, y en otro contexto, porque en el verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que son perseguidos. Andrés Manuel también usa ese pasaje o esa frase, pero
dentro del contexto que él lo conoce. Él fue un perseguido político. Él menciona a un locutor de radio, me parece, un tal Vivó, no recuerdo el nombre, pero es Vivó el apellido, y a Carmen Aristegui. O sea, él usa estos pasajes o estos textos literalmente, eh, en el contexto que él lo conoce, que él como político y por lo que él ha vivido. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en sí? El resto de este pasaje dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Aquí está ya la frase completa o el texto completo. Si usted gusta leerlo, Mateo capítulo 5, versos 1 en adelante, ahí están las bienaventuranzas. Y puede entender, hay muchas frases, hay una frase que usaba también y que dicen que usó mucho Luis Donaldo Colosio, y por esa razón hicieron lo que hicieron con él. Y Andrés Manuel usa también mucho este texto, esta frase, y lo vamos a ver en el próximo video. Que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video.